Eso lo editamos. Ah, ok. Para pensar el asunto de la cultura política en Colombia, vale la pena de alguna manera definir un poco cómo se puede establecer la relación entre cultura y poder. Desde la perspectiva que yo he venido abordándolo, considero que la cultura, más que un conjunto de costumbres que definen a una comunidad, a una población, a un conjunto social, es un campo de disputa, ¿cierto? Un campo en el que se enfrentan diferentes fuerzas por definir la significación, por darle sentido a ciertos enunciados que constituyen parte del sentido común en la nación colombiana. Entonces, visto desde ese punto de vista, preguntarse por la cultura política implica de alguna forma reconocer esos elementos singulares que para el caso de Colombia han configurado nuestra experiencia de sentido común relacionada con lo político. Un elemento que considero fundamental para analizar esa configuración de la cultura política en Colombia tiene que ver con la historia, como el territorio del virreinato de la Nueva Granada se conformó, es decir, básicamente se trató de un territorio que podríamos denominar como un archipiélago de formaciones de poder, un archipiélago de formaciones de poder que implicaba un aislamiento de los centros coloniales, de las ciudades coloniales que buscaban gobernar el territorio de lo que hoy es Colombia. En realidad nunca existió una unidad territorial previa que pudiera denominarse Colombia, sino que hubo, digamos, unos ejercicios muy situados del gobierno colonial en ciudades también muy específicas, ¿no? Cartagena, Bogotá, Medellín, Tunja, Popayán, pero esto nunca logró generar un gobierno efectivo sobre todo el territorio y tampoco sobre todas las poblaciones que habitaron lo que se denomina como el Nuevo Reino de Granada. Ahora bien, ¿esto qué tiene que ver con la cultura política? Básicamente que la formación del Estado-Nación trazó unas jerarquías etnorraciales sobre los territorios que conformaban en ese momento el naciente territorio del Estado colombiano y estableció unas jerarquías en términos de cuáles territorios podían considerarse núcleos civilizatorios y cuáles eran considerados paisajes barbáricos, salvajes, en los que no habitaban, si se quiere, seres humanos en sentido estricto, sino más bien algunas poblaciones más cercanas al estado de naturaleza que al estado social y que sobre esa racionalidad implicaban la posibilidad de ejercer una violencia sistemática contra esos cuerpos, ¿no? Entonces el Estado-Nación en el siglo XIX colombiano se conformó justamente sobre la base de estas jerarquías etnorraciales de los territorios, sobre una geografía de la raza, y eso fue fundamental para la construcción de nuestra cultura política. Es decir, el regionalismo no solamente es un tema de costumbres, de diferentes gastronomías, de diferentes formas de música, sino que también es una jerarquía que define cómo la civilización fundamentalmente se desarrolla en los Andes y de qué manera en los territorios de los valles interandinos, las costas y la Orinoquía y la Amazonía, básicamente se genera una percepción de que allí no era posible construir ciudadanía, construir nación, y esto implicó desde el principio de la formación del Estado-Nación moderno, si se quiere, una retórica de exclusión, una retórica de racialización de estos territorios que ha fundamentado básicamente la manera como se construye la política en el país. En ese sentido, ha sido una conformación de la nación ordenada bajo el andinocentrismo, es decir, básicamente el monopolio de la significación por parte de Bogotá de los territorios que conforman la compleja trama espacial del territorio colombiano. Y esto ha significado una exclusión profunda y unos conflictos territoriales profundamente arraigados en nuestra sociedad contemporánea. Ahora bien, la relación con la violencia tiene que analizarse también con base en estos marcadores de racialización. Con esto quiero decir que la violencia no es igual cuando se ejerce contra poblaciones que han sido racializadas, poblaciones indígenas, campesinas, afrodescendientes, y en esto cabe resaltar que la racialización no solamente tiene que ver con lo fenotípico, con el color de la piel, sino también con la racialización del paisaje, ¿cierto?
con la idea de tierras calientes, con la idea de territorios selváticos inaccesibles, en los que supuestamente no hay una sociedad que los habita, que en algún momento se consideraron territorios baldíos, y que esto ha llevado de alguna manera a que la violencia haya sido, en el marco del conflicto armado colombiano, contra estos territorios y contra estas poblaciones, una violencia diferenciada y desproporcionada, ¿cierto? No es la misma violencia la que se ejerce contra cuerpos que han pasado por estos marcadores de racialización que contra cuerpos que no lo han sido, ¿cierto? Básicamente porque hay un principio de suspensión de los criterios éticos y morales que operarían sobre un cuerpo blanco, y en el caso de cuerpos racializados, esos elementos entran a través de mecanismos de inhibición ética, son suspendidos, ¿no? Entonces allí tenemos que la violencia que se ejerce contra los territorios y poblaciones que habitan las periferias, los márgenes de la nación, son tipos de violencia que no tienen ningún tipo de implicaciones éticas, jurídicas ni políticas para sus perpetradores. Es decir, sigue operando una dinámica de deshumanización de estos cuerpos, y en ese sentido se consideran cuerpos dispensables, cuerpos que pueden ser maltratados, violentados, sin que eso implique ni siquiera una situación de responsabilidad ética por parte de sus perpetradores. Y este tipo de enfoque puede llevarnos a preguntas que considero importantes en el debate contemporáneo sobre el posacuerdo, y es, por ejemplo, ¿cuál es el rostro de los falsos positivos? ¿Será que los falsos positivos tendrían o no tendrían elementos de configuración racial, de clase, si los sujetos que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron o no fueron considerados sujetos dispensables? Y por supuesto, ¿cuál es la racionalidad que subyace a estas técnicas necropolíticas? Entonces, mi invitación es a pensar, digamos, la cultura justamente como esa dinámica compleja de disputa en torno a la configuración de la nación, y cómo estos mecanismos culturales siguen habitando las sociedades contemporáneas y operan como una matriz de ordenamiento de los modos de violencia contemporáneos en Colombia.